juvenil. Mi nombre es Constanza y hoy día vengo a hacerles la cápsula de manejo nutricional del paciente oncológico en el área de pediatría. Es muy importante que como futuros nutricionistas conozcamos el manejo en esta patología, ya que el manejo nutricional, valga la redundancia, es tremendamente importante en el outcome, en los resultados, en la tolerancia al tratamiento, en muchos aspectos del manejo del paciente oncológico. La malnutrición es tremendamente prevalente en este grupo de personas y esta se debe, las etiologías son diversas, pero principalmente por los efectos propios del tumor, que pueden haber incluso alteraciones del tracto gastrointestinal, las demandas aumentadas por el mismo tumor. Pueden haber efectos incluso en el huésped, ¿no es cierto? El huésped puede desarrollar anorexia, puede haber factores psicológicos que estén influyendo en la ingesta alimentaria y también efectos propios del tratamiento que nosotros ya hemos visto y que conocemos como el efecto que tiene la quimioterapia, la radio o algunas cirugías sobre efectivamente aspectos que van a impactar el estado nutricional y que finalmente son muy importantes que conozcamos y manejemos para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Todo esto lo que pueda estar ocurriendo con el paciente va a impactar en la disminución de la ingesta y tener ciertas alteraciones metabólicas que nos van a llevar a una malnutrición y pérdida de masa muscular. Así que es muy importante que en este momento ustedes sepan cómo manejar al paciente en forma más holística y completa para indicar el mejor tratamiento posible de acuerdo a su condición. Para ir un poco acercando el manejo alimentario nutricional, tenemos que saber que existen distintos tipos de tratamiento para el cáncer y que si nos toca tratar a un paciente con cáncer, probablemente esté bajo alguna de estas terapias, ¿ya? Puede ser que el paciente le toque alguna terapia tipo cirugía, ¿no es cierto? Que es la primera elección para la mayoría de los tumores sólidos, ¿no es cierto? Acá hay que tener mucha precaución cuando estas cirugías son a nivel digestivo, ¿no es cierto? Como resecciones de intestino, estómago, etcétera. La quimioterapia que se utiliza efectivamente esta droga, pero que tiene muchos efectos secundarios, principalmente en las células de proliferación acelerada, como son las células del tracto digestivo. La radioterapia también se utiliza bastante en los pacientes con cáncer y efectivamente esta radioterapia puede llegar a quemar, ¿no es cierto?, afectar otras áreas que no es tejido enfermo, sino es tejido sano. Así que todas las radioterapias que sean a nivel digestivo, cuello, cara, pueden traer complicaciones e implicancias importantes nutricionales. Y por último, los trasplantes de médula ósea o células madre también son un tipo de terapia que van a tener efectivamente también otros efectos no deseados desde el punto de vista nutricional. Solamente a modo de conocimiento general, los pacientes que se someten a quimioterapia tienen un protocolo específico por cada patología, diseñado en un protocolo general y también orientado por el oncólogo, ¿no es cierto? La quimioterapia en general se administra en ciclos, ¿ya? El tratamiento puede incluir varios ciclos y generalmente post 5 a 7 días de cada quimioterapia es donde se producen los mayores efectos, sobre todo en la disminución de los neutrófilos, o sea, la susceptibilidad inmunológica del paciente. Así que hay que tener muy claro eso. Los pacientes en general, todos cuando comienzan un ciclo aquí pasan por un ciclo de inducción que puede durar diversas semanas, después un ciclo de consolidación y recuerden que estos ciclos están todos estandarizados y efectivamente hay que estar conociendo a cada paciente qué terapia y qué medicamento está utilizando para poder prevenir o, digamos, adelantarse a los posibles síntomas. Vamos a ir directo a la valoración nutricional. Para el tamizaje nosotros vamos a utilizar este tamizaje creado por St. Jude en Memphis, este hospital de referencia para cáncer y que creó este tamizaje que mezcla datos objetivos con subjetivos y que efectivamente se categoriza en categorías de riesgo. Ya hemos visto, pero incluye la proporción del peso ideal que tenga el paciente, pérdidas de peso, incluye la albúmina como un indicador importante, digamos, de estado nutricional indirecto. Ya hablamos en clase, pero ustedes saben que hay, digamos, que tener mucho ojo con la albúmina porque hay situaciones
que van a hacer que esta albúmina no sea válida como un indicador. Por ejemplo, cuando hay infección, inflamación, cuando hay enfermedades hepáticas, etcétera, que pueda verse afectada la producción de esta proteína. También incluye efectos secundarios, la ingesta, que es súper importante monitorizar en estos pacientes, cambios en las curvas de crecimiento y además separa aquellos tumores o cánceres que sean con mayor riesgo nutricional versus aquellos que en realidad no tienen tanto riesgo para que nosotros conozcamos y sepamos, digamos, generar un puntaje respecto a eso. Después las categorías que se separa este tamizaje son tres: de bajo, moderado o alto riesgo nutricional. Esto va a hacer finalmente que nosotros prioricemos la atención. Probablemente un paciente de alto riesgo, moderado riesgo, nosotros vayamos a hacer una evaluación antropométrica más completa, calculemos requerimientos, o sea, estemos más encima de nuestro paciente para la dietoterapia. El examen físico es tremendamente importante, no solamente por los síntomas del tratamiento, sino, digamos, algunos componentes carenciales que puedan haber en alguna parte corporal. Así que es muy importante estar siempre evaluando pérdida de masa muscular, digamos, síntomas gastrointestinales como diarrea, constipación, la presencia de mucositis, cómo está la masticación, la deglución, la presencia de náuseas, vómitos, etcétera. Así que lo obtuve de la orientación de Panamericana de la Salud, la orientación que está al final en la bibliografía, la pueden revisar. Y importante es saber cuáles son las posibles causas. Muchas se deben propias a la mayoría al tratamiento propio de quimioterapia. La anamnesis nutricional es muy importante, competencia del nutricionista, ¿no es cierto? Entender muy bien en cuanto a cantidad y calidad lo que está recibiendo el paciente. Por lo tanto, siempre nosotros tratamos de hacer un control de ingesta en los pacientes hospitalizados y cuantificar la ingesta también en la casa. Es súper importante averiguar, indagar qué tipo de alimentos son tolerados, consistencia, qué temperatura está tolerando, el número de comidas que está haciendo el paciente, ¿ya? Y también indagar si el paciente está usando módulos, suplementos y si es que está usando algunos nutrientes específicos. También es importante incluir eso en la anamnesis. Dentro de la antropometría, en general, peso talla tenemos en la mayoría de los pacientes, pero no se olviden que en estos pacientes es importante el perímetro braquial, cefálico cuando correspondan al menor de 3 años y el perímetro de cintura para todo mayor de 5 años. El perímetro braquial lo puse ahí destacado porque utilizamos para su evaluación los rangos de la cinta MOAC, que es en Z-score, que ahí les recuerdo nomás que, digamos, está separado por desviaciones. Y si vemos acá hacia abajo, tenemos verde, amarillo, naranjo y rojo, que va a indicar si el paciente está en normopeso o el paciente presenta algún tipo de desnutrición leve, moderada o severa. Y si está hacia arriba, puede presentar también sobrepeso o obesidad, de acuerdo a la desviación. También les quiero recordar que el perímetro braquial en general está muy bien correlacionado con el estado nutricional, o sea, con el IMC o el peso para la talla, de acuerdo sea la edad. Para ir cerrando un poco este tema digamos, de la cinta MOAC, el perímetro braquial se puede utilizar como un diagnóstico aislado del estado nutricional cuando no podamos utilizar el peso como un indicador válido. Por ejemplo, en pacientes que tengan edema o tengan algún tumor que no sea cuantificable en tamaño y en peso, la perímetro, digamos, braquial puede utilizarse para el estado nutricional. Y si tenemos acceso a todos los indicadores, es un complemento de ¿no es cierto?, de nuestra evaluación y diagnóstico nutricional. Los exámenes de laboratorio los mencionamos, pero solamente para volver a insistir que los pacientes en tratamiento con cáncer están constantemente evaluándose las tres series del hemograma completo. Acuérdense que es muy común que los pacientes con leucemia debuten con todas las series bajas, ya roja, blanca y plaquetas. Dentro de la serie blanca, acuérdense que están los neutrófilos, que son un indicador de la neutropenia del paciente. Perfil bioquímico, podemos revisar si es que tenemos una albúmina válida o prealbúmina, si es que podemos pedir.
perfil hepático, lipídico y electrolitos. Esto obtenido también de la orientación técnica de Panamericana de Salud. Está aquí explicado los rangos e indicadores, la interpretación clínica y hay algún comentario importante que sea relevante a cada examen. Dentro del plan nutricional, ya los requerimientos que acordamos utilizar es utilizar la energía en pacientes hospitalizados con Scofield para obtener el gasto energético en reposo y eso utilizar un factor de patología entre un 20 a un 50%. Después, obviamente, incluir los otros factores que sean necesarios como factor de actividad, ¿ya? Proteínas vamos a usar Aspen, ya que es hiperproteico, así que esos rangos parecen bastante aceptables para el paciente oncológico. Lípidos y hidrato de carbono, vamos a distribuirlos por edad. Micronutrientes, importante, digamos, calcular la DRI y suplementar, obviamente, en caso de deficiencias. Y la suplementación, hasta el momento, en un paciente sin deficiencia, debería ser solo omega 3, los 500 miligramos de DHA por día. Algunos aspectos relevantes de la prescripción dietética que me gustaría que ustedes supieran y les quedara súper en claro que la vía de alimentación siempre la prioridad va a ser la vía oral. En caso de que no podamos asegurar el 60% de la vía oral, tenemos que pensar es que ese paciente tal vez necesita la instalación de una sonda nasogástrica o incluso una gastrostomía si es que esto va a perdurar por más tiempo. Las consistencias hay que evaluar si es que el paciente realmente puede comer alimentos enteros ya o necesita la modificación hacia blandos, papillas o líquidos en caso, por ejemplo, que el paciente tenga mucositis o cansancio o retraso alimentario. La digestibilidad en caso de síntomas digestivos como diarreas, distensión, etcétera. Obviamente hay que evaluar el caso, caso a caso, pero el cambio a liviano o un régimen sin residuos, en especial en malestar evidente del paciente. El uso de temperaturas especiales, por ejemplo, en pacientes que tengan mucositis, así que ahí hay que siempre privilegiar aquellas temperaturas que sean agradables como templadas y frías para no exacerbar el dolor en estos pacientes. Otros aspectos importantes, el fraccionamiento de los volúmenes. En general, los pacientes que tienen saciedad precoz o presentan mucho rechazo alimentario se benefician de fraccionar y disminuir los volúmenes, ¿ya? Y también nuestros grandes aliados en este caso son el uso de suplementos, módulos, etcétera, para aumentar el aporte nutricional especialmente cuando la vía oral nos ha costado un poco completar el aporte. Esto viene a ayudarnos a que el paciente tal vez no necesite una sonda y podamos completar el aporte a través de módulos como proteínas, carbohidratos, aceite, grasa, utilizar, por ejemplo, productos como el Fresuin Cream, que aumenta el aporte bastante porque tiene 300 calorías en una porción pequeña. El uso de suplementos sin probióticos, por ejemplo, como la senda, es muy importante, como Ensure en niños más grandes, ¿no es cierto? En pacientes que tengan síntomas muy marcados digestivos o uno sospeche de mala absorción, uno puede utilizar fórmulas que tengan dentro de sus características que sean oligoméricas, parcial o extensamente hidrolizadas. Eso puede funcionar en estos pacientes. Solamente para ir cerrando, que la atención nutricional en un paciente oncológico es totalmente individualizada, siempre considerando lo que el paciente logra tolerar, qué está recibiendo, sus preferencias, sus gustos que pueden ir cambiando. Y nosotros también preocuparnos que el paciente efectivamente reciba lo que necesite de alimentación, ¿ya? Y siempre procurando elegir la mejor vía de alimentación que corresponda a cada caso. Punto aparte, que ya lo hemos visto en clases, pero siempre los pacientes que están con menos de 1500 neutrófilos que están en neutropenia, es muy importante hacer algunas modificaciones, ¿no es cierto? Para que el paciente no esté en riesgo de presentar una infección a través de los alimentos. Por lo tanto, digamos, les sugiero leer la orientación panamericana y el manejo alimentario nutricional que está publicado dentro de nuestras plataformas.
porque ahí sale paso a paso en qué cosas uno debería dar recomendaciones explícitas a los pacientes. Lavado de manos, temperaturas, refrigeración, almacenamiento, qué frutas poder elegir, cuáles no. En realidad no es necesario dar todo cocido, pero sí es importante, por ejemplo, no entregar frutas que estén crecidas a ras de suelo, como frambuesas, arándanos, etcétera. Preocuparse siempre de comer en casa, de no comer en la calle, de evitar comprar productos a granel, etcétera. Todo eso lo pueden buscar y revisar en este documento del ministerio que fue publicado el año 2019. Fuertemente les sugiero revisar estas tres bibliografías, ya, el manejo alimentario y nutricional que les acabo de mencionar, la orientación